Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ir continuando con algunos temas. Eh, Les voy a mandar un nuevo apunte y acá empezamos, como siempre, el apunte lo vamos tomando por partes. Y lo que hoy pensaba ver es continuar con la cuestión de la energía. Bueno, como sabemos, el calor es una forma de energía. Entonces, la energía que se desarrolla en una resistencia, como sabemos, es R por I cuadrado por T, que eso sería en watt hora. Si lo pasamos a calorías, tendríamos que multiplicar por 0,24. Un joule son 0,24 calorías. Entonces, esta energía expresada en calorías, que es la unidad habitual que usamos para calor, sería 0,24 R por I cuadrado. ¿Sí? Bueno, hay algún problemita que les voy a dejar respecto a esto, pero no guarda mayor inconveniente. Así que seguimos. Densidad de corriente. La densidad de corriente es un concepto que se usa mucho, ¿sí? Para el diseño de circuitos, de transformadores, más para la parte de potencia, pero es importante que lo tengamos en cuenta. La densidad de corriente se representa con esta letra delta, es intensidad sobre sección, ¿sí? ¿Sección de quién? Del conductor, ¿sí? Acá tenemos acá, ¿sí? Entonces, si este es el conductor, la sección, o sea, un corte transversal del conductor, me da una circunferencia, o mejor dicho, un círculo, ¿no? Estamos hablando de esta sección, R por I cuadrado. Perdón, pi por R cuadrado. Entonces, para el cobre, por ejemplo, la densidad de corriente es aproximadamente entre 5 y 6 amperes milímetro cuadrado. Esa es la densidad que se asume y me va a permitir calcular de manera aproximada la corriente máxima que tolera un conductor. ¿Sí? Bueno. Bien, vamos a un pequeño ejercicio, el ejercicio 32.4, que es este de acá. Dice, por un conductor de cobre de 1,54 milímetros cuadrados de sección, se permite una densidad de corriente de 6 amperes milímetros cuadrados. Calcular el máximo de intensidad de corriente. ¿Sí? Entonces, bueno, si la densidad es I sobre S, I sobre sección, despejo I, me queda delta por S, y ahí reemplazo los valores y me da 9,9. Esto es 9, parece un 4, pero es 9. 9,24 milímetros cuadrados. Bueno, seguimos. Otro punto interesante que es la cuestión del cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Supongamos, yo tengo este circuito de acá abajo, ¿no? Donde va a circular una cierta corriente por la resistencia 1. Ahora, por alguna cuestión, hago un puente entre lo que es positivo y negativo, ¿sí? De una corriente, de una resistencia mucho más baja que esta, mucho menor quiere decir este signo, ¿sí? Entonces, por un lado, la resistencia ahora que presenta el circuito va a ser muchísimo más baja, con lo cual, por ley de Ohm, la corriente, ¿se acuerdan? B sobre R, si la resistencia es muy baja, la corriente va a crecer mucho. Al crecer mucho la corriente, ¿qué me va a pasar? Me va a generar una gran energía, justamente por lo que acabamos de ver recién, en forma de calor. ¿Sí? Bien. Entonces, y encima esta energía depende de I cuadrado, o sea que si la corriente se sube 10 veces, la energía 10 al cuadrado son 100, se multiplica por 100. Entonces, de ahí es que se funden los cables, se funden obviamente los aislantes que no van a tolerar
semejante temperatura. ¿Qué se usa para esto? Bueno, se usan los fusibles, que son conductores calibrados a cierto nivel de corriente, por ejemplo 10 amperes, 5 amperes, etc. ¿Sí? Hay de 50 amperes, de 36, que estos ya son más industriales, o 100 amperes también, que funden cuando excede ese nivel de corriente. Va a trabajar parecido a una térmica, ¿no? Cuando si el de 10 amperes está trabajando a 12, bueno, se va a ir calentando y va a esperar un cierto tiempo para fundir y abrir el circuito. Ahora, si la corriente sube mucho de golpe, ahí funde directamente y abre el circuito, impidiendo que siga circulando la corriente y que siga el cortocircuito, dañando todo el sistema, ¿sí? Estas protecciones son básicamente para proteger el sistema eléctrico. Bueno, ahora vamos a lo que es asociaciones de resistencias. Lo que vamos a trabajar hoy son resistencias en serie, ¿sí? Acá tenemos una característica gráfica o visual, es que las resistencias en serie están conectadas una a continuación de la otra, ¿sí? Otra cuestión importante es que todas recorridas por la misma corriente. Esta corriente I atraviesa todas las resistencias, ¿sí? Y ese es el punto conceptual importante. Bueno, entonces, la caída de tensión en cada resistencia, acá yo les marqué en verde donde tengo mayor potencial. Recordemos que la corriente siempre circula del mayor potencial, que sería este de acá, hacia el menor potencial, ¿sí? Entonces viene desde acá hasta acá. Los extremos de una resistencia voy a tener lo mismo. Yo acá voy a tener más potencial que de este lado. Y acá voy a tener una caída de potencial que simbolizamos con una flecha que apunta al extremo de mayor potencial, ¿sí? Y cuyo punto de inicio estaría acá en el extremo de menor potencial. ¿Está bien? Bueno, ahora, la suma de estas caídas de tensión tiene que ser igual a la tensión de fuente, ¿sí? La tensión aplicada es la que cae entre todos los elementos del circuito. Ahora, ¿cómo calculo cada caída de tensión? Bueno, por la ideón. B es igual a I por R. Entonces, BR1 es I por R1, BR2 I por R2 y así. Ahora, si yo sumo esto, me tiene que dar la tensión de fuente, ¿no? Entonces, tensión de fuente igual BR1 más BR2. Ahora, cada una de estas la determinamos acá. Entonces me va a quedar I por R1 más I por R2 más I por R3. Sacamos factor común y me queda acá la suma de las resistencias, ¿sí? Si I lo paso dividiendo, V sobre I por ley de Ohm es una resistencia V sobre I. Es la que vamos a llamar resistencia serie o resistencia equivalente, que es la suma de estas cuatro resistencias, ¿sí? Entonces, RS o resistencia equivalente serie es R1 más R2 más R3 más R4. Y esto da lugar a el circuito equivalente, que lo tenemos acá. Ahí, circuito equivalente. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la fuente, ¿sí? La resistencia equivalente y esta corriente, que es la misma, tiene que tener el mismo valor, por eso se llama equivalente serie, que es la que tenemos acá, ¿sí? Bien, entonces I va a ser igual a B sobre RS. Y acá vamos a explicar el ejercicio 36.1, ¿sí? Que está resuelto acá, pero de todos modos me interesa explicarlo para dar algún detalle más. Bien,
acá tenemos entonces nuestro circuito. Yo cambié un poquito el dibujo para que se entienda más y es más como lo trabajamos nosotros. Entonces tengo fuente de 300 volts. Acá tengo más y menos. Acá tengo las tres resistencias conectadas en serie. No dibujé la corriente. La corriente va a venir así, ¿no? Bien. Entonces, acá me pide, punto 1, calcular la resistencia equivalente del circuito. Entonces, la resistencia equivalente va a ser la suma de estas tres resistencias, ¿no? 10 más 20 más 70 son 100 ohm. Listo. Punto 1. Punto 2. Me pide calcular la corriente del circuito. Entonces es V sobre RS. 300 volts dividido 100 ohm me queda 3 amperes. Y acá tenemos el circuito equivalente, ¿no? Tensión, fuente, RS, I. Entonces, en este circuito es que ayer resolví el punto B. ¿Está bien? Bien. Ahora, me pide hallar las caídas de tensión en cada resistencia. Entonces ahora tengo que volver a este primer circuito. ¿Sí? Entonces las caídas de tensión va a ser I por R1. I por R1 me va a dar esta caída de tensión de acá. VR1. Recuerden que si la corriente viene así, es que tengo más tensión acá que acá. ¿Está bien? Entonces, por eso la caída de tensión apunta para allá. VR1 es 3 amperes por 10 ohm, me queda 30 volts. VR2. Entonces, VR2 es esta de acá. VR2. Acá tengo menos tensión que acá. Entonces, ahí tengo 3 amperes por 20 ohms son 60 volts. Y en la última, VR3, son 3 amperes por 70 ohms. ¿Sí? Esta es VR3. Y VR3 entonces me queda 3 amperes por 70 ohms, 210 volts. ¿Está bien? Si sumamos las 3, 6 y 3, 9, más 210 me da 300, que es la tensión de fuente. ¿De acuerdo? Bien. Después me pide la potencia consumida por cada resistencia. Bueno, PR1 es R1 al cuadrado. Recuerden que la I es la misma para todas, porque esto es un circuito serie. Entonces 10 por 3 al cuadrado es 9, por 10 90. Y así cada una de las tres. ¿Sí? Potencia total da, la suma de las tres, da 900 watts. ¿Sí? 900 watts. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el último punto pide la energía total consumida por las resistencias en 2 horas. Entonces serían estos 900 watts por 2 horas son 1800 watt hora o 1,8 kilowatt hora, ¿no? Los watts los expreso en kilowatts, me queda kilowatt hora. Bueno, esto es todo por hoy. Nos hablamos a la tarde y bueno, espero que haya quedado todo claro. Nos vemos, un abrazo.